Bueno, en esta ocasión voy a hablarles de la historia clínica, formulario 033. ¿Qué es la historia clínica? Bueno, tenemos por definición que es el instrumento técnico, legal, que permite al profesional mantener registro secuencial y organizado de la atención brindada por enfermedad y fomento de la salud a una persona. También nos permite observar sus alteraciones y evolución de los tratamientos recibidos en el servicio odontológico en todo su ciclo de vida. ¿Y cuál es el objetivo? Es mantener un registro secuencial y cronológico de los datos recopilados del diagnóstico, tratamiento, evolución del progreso y variaciones del tratamiento y de las prescripciones efectuadas por el profesional odontólogo de acuerdo a las normas y protocolos de atención. Bueno, una vez dicho esto, comenzaremos con el rellenado de la historia clínica. Encabezamiento. En la primera fila de celda de color blanco se escribirá el nombre del establecimiento, nombre del paciente, apellido, sexo, edad y número de la historia clínica o número de la cédula. Estos datos serán registrados exclusivamente por el personal de estadística. Bien, en la barra número 1, motivo de la consulta, se anotará la causa en versión del informante. Quiere decir que se escribirá las palabras textuales del paciente entre comillas. Número 2. Enfermedad o problema actual. En este caso se registrarán los síntomas en el orden secuencial descritos en el motivo de la consulta. Para establecer la evolución o estado actual del paciente, se procederán a realizar las siguientes preguntas. ¿Desde cuándo o cuántos días atrás presenta el dolor? Que es cronología. ¿En qué lugar se presenta el dolor? Que es la localización. ¿Qué tipo de dolor siente? Pulsátil, continuo, intermitente, punzante. Características. La intensidad del dolor es fuerte, mediano, débil o no presenta dolor, que es intensidad. El dolor es provocado por los estímulos por frío, calor, dulce, entre otros, causa aparente. El dolor se irradia al oído, cara, articulación temporomandibular o cabeza, síntomas asociados. De esta manera se registrará la evolución o estado actual de la sintomatología evaluada en el paciente. Cuando el paciente no refiere síntomas, se escribirá paciente asintomático. En la barra número 3 encontraremos antecedentes personales y familiares. Se marcará con X en la celda cuadrada a la derecha la enfermedad que manifieste el paciente, sea de tipo personal o familiar, y se escribirá en la celda subyacente de color blanco el número y el nombre de la enfermedad, especificando en el casillero correspondiente al paciente o al familiar que el paciente indique, considerándose hasta tercer grado de consanguinidad y primero de afinidad. Y en el caso de no presentar antecedentes, se anotará no refiere antecedentes. En la barra número 4 encontraremos signos vitales, donde se escribirá en cada una de las celdas a la derecha los valores que presente el paciente al momento de la toma, como presión arterial, frecuencia cardíaca por minutos, temperatura en grados y frecuencia respiratoria por minutos, todos los signos vitales. Si se observa valores fuera de lo normal, lo recomendable es terminar el registro del formulario, solicitar interconsulta y anotar en la columna de prescripciones y colocar la patología en la columna de diagnóstico y complicaciones. En la barra número 5, examen del sistema estomatognático. Se marcará X en la celda de la derecha, la patología diagnosticada, y se escribirá en las celdas subyacentes de color blanco el número y nombre de la enfermedad de la región afectada. En el caso de no presentar patología, se escribirá sin patología aparente. En la barra número 6 tenemos el odontograma. En este caso se usarán dos colores, el color azul y el color rojo. El color azul se usará para los tratamientos previamente realizados, el color rojo para patología actual. Cabe mencionar que se usará una simbología que estarán presentes en el odontograma. Una vez realizados, el odontograma no podrá ser alterado, no se repintará, no se realizará tachones ni nada por el estilo. Bien, aquí encontraremos la simbología, tanto en color rojo como en color azul, como he mencionado con anterioridad. Y tenemos sellante necesario, sellante realizado, extracción indicada, pérdida por caries, pérdida, otra causa, endodoncia, prótesis fija, prótesis removible, prótesis total, corona. Eso serían todo la simbología que tenemos en nuestro odontograma. En la barra número 7 tenemos indicadores de salud bucal. En el segmento de higiene oral simplificada tenemos las piezas dentales que se encuentran registrados los números que representan las piezas
dentales seleccionadas, mismas que deberán estar completamente erupcionadas al momento de realizar el examen de placa, cálculo y gingivitis. En la columna de piezas dentales se procederá a marcar con X en cada celda, al lado de cada pieza para poder identificar que la pieza ha sido examinada. Se continúa con la misma fila para poder registrar en números las columnas contiguas de placa, cálculo y gingivitis. Bueno, y aquí tendremos los parámetros para cada problema, que se describe en la siguiente tabla. Tenemos placa bacteriana, cálculo y gingivitis. Placa bacteriana de 0 a 3, cálculo de 0 a 3 y gingivitis de 0 a 1. Esto lo pondremos en la historia clínica dependiendo cómo el paciente tenga de placa bacteriana, cómo o cuánto tenga de cálculo y la gingivitis si tiene o no tiene. Cuando la pieza seleccionada en la primera columna no está presente en boca, se examinará la pieza de al lado y se regresará a la primera columna para continuar la secuencia vertical. En la columna de las piezas dentales, cuando se encuentre en ausencia de las piezas, se registrará con una raya. En la columna de dientes definitivos se examinarán 6 piezas en total, que pueden corresponder a una de las dos columnas. Una vez realizado el análisis, se realiza la sumatoria por columna de manera vertical y el total se divide para el número de piezas dentarias examinadas, y ese resultado obteniéndose es el promedio que se anotará en la fila de totales, tanto como para placa, cálculo y gingivitis. Y en las columnas de enfermedad periodontal, maloclusión y fluorosis se marcará con X en la celda a la derecha de acuerdo a los resultados del diagnóstico. Y en caso de no diagnosticar ninguna patología, se anotará con una raya. En la columna 8, índices CPO-CO se registrarán con números. Los datos se obtendrán del odontograma, ya sea para el índice CPOD, que corresponde a las piezas definitivas, y el índice COD, que se utiliza para las piezas temporales. En la columna total se notará la sumatoria, realizando en forma horizontal para cada indicador. En la barra número 10 tenemos planes de diagnóstico, terapéutico y educacional. En este caso se marcará en la celda al lado derecho X en el tipo de examen que se requiera solicitar, ya sea biometría, química sanguínea, rayos X u otros que nos ayuden a confirmar el diagnóstico. Los planes de diagnóstico. Además, se escribirá en las celdas subyacentes el tipo de examen que se ha solicitado. También tenemos los planes terapéuticos, donde se escribirá en las celdas subyacentes de color blanco los tratamientos clínicos, preventivos, curativos que necesite realizarse el paciente. Profilaxis, sellante, operatorio dental, endodoncia, exodoncia, medicamentos y antibióticos y terapia, etc. Cabe mencionar que los planes terapéuticos se les aplicará de acuerdo a la prioridad del tratamiento. En lo que corresponde a planes educacionales se escribirán las acciones de educación en función del riesgo de diagnóstico en el paciente. En la barra número 11 tenemos el diagnóstico, donde se escribirá en las celdas de color blanco el diagnóstico y en la columna CIE se registrará el código que corresponde a la enfermedad diagnosticada. Y en las columnas PRE y DEF se marcará X, que corresponde a diagnóstico presuntivo o definitivo respectivamente. El orden de registro dependerá de la complejidad y urgencia de tratamiento de la patología que se haya encontrado en el paciente. En la fecha de apertura se registrará la fecha que se abrió la historia clínica y se hizo el diagnóstico. En la celda fecha de control, una vez que ha concluido el plan terapéutico, se anotará la fecha que el paciente debe regresar para poder realizarle el respectivo control. En la celda de profesional se escribirá el nombre de profesional. En la celda del código se registrará el número del código asignado a cada profesional por el control sanitario del Ministerio de Salud Pública. También se procederá a realizar la firma y en la celda número de hoja se anotará el número de hoja que corresponda. Y en la barra número 12 tenemos tratamiento. En la columna de diagnóstico y complicaciones se escribirá nuevamente el diagnóstico y las complicaciones que presente el paciente. En el caso de no presentar complicaciones, se recomienda poner entre paréntesis no presenta complicaciones. En la columna de procedimiento se escribirá el código de procedimiento odontológico respectivo a la actividad que se ha realizado. Los códigos los voy a poner una vez que haya finalizado la historia clínica. En la columna de prescripciones se escribirán las indicaciones y recomendaciones generales y específicas, como por ejemplo
aplicación de hielo, calor, no ingerir alimentos inmediatamente, etc. Luego se anotarán los insumos, fármacos con el nombre genérico, describiendo la forma, el tiempo de aplicación, cantidad, vía y frecuencia de administración. También se escribirá la fecha de la próxima cita para continuar con el tratamiento. Una vez terminado el tratamiento se escribirá la palabra alta. Y para finalizar, en la columna código y firma se escribirá nuevamente el código y la firma en las celdas respectivas. Bueno, y aquí tenemos los códigos o nomenclatura de procedimientos odontológicos. Bueno, y así es como se rellena una historia clínica. Muchas gracias y nos vemos en otro video. Chao.